Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor director general. Bienvenido a esta Xunta General. Na toma de posesión del cargo, el primer director general, José Ramón Pérez Ornia, pronunciaba estes pallabres. Una radiotelevisión asturiana implica que la programación refleje la realidad de Asturias, su historia, sus actuales manifestaciones culturales y artísticas, su vida social y política, su desarrollo industrial y tecnológico. Los medios del ente público deben reflejar los valores diferenciadores, la pluralidad territorial, cultural y política del Principado, pero también deben contribuir a la cohesión del territorio y del conjunto de la sociedad asturiana y a reforzar su identidad. Esto quiere decir que Asturias será el eje temático, el núcleo central de la programación, tanto de los programas informativos, que será su principal pilar, como de los programas de cultura y entretenimiento. Son pallabres del primer director general de la RTPA. La puesta en marcha efectiva del servicio de televisión fixo que aquellas esperances primerices se esvanecieren en viendo el modelo pel que empobinó la su programación, con una visión del asturiano muy restrictiva y simplista desde nuestro punto de vista. En tanto los primeros pasos del servicio radiofónico parecían realmente ofertar buenos augurios, así na la sopa rían llenóse de programas y espacios nes llenguas propias de Asturias con los más variados contenidos. Nada más, desgraciadamente, fue un espellismo en el tiempo y de arreo fueron desapareciendo a fecho de las sus emisiones. Si bien hubo en la RTPA programas y espacios que cumplieron amañosamente con el objetivo de potenciar, apoyar y promocionar el fecho cultural, literario, artístico y musical asturiano, fueron experiencias aisladas, muy curtias en el tiempo y sin ninguna estabilidad. La realidad es que, sacando excepciones honrosas, sigue ofertándose una mirada muy sesgada, en aquellas ocasiones, raspiando lo folclorizante con la cultura asturiana entendida ampliamente. Desde nuestro punto de vista, señor director general, el asturiano y el gallego asturiano deberían tener presencia en la programación con un tratamiento digno, global y permanente en ella, a través de contenidos culturales y musicales con espacios destinados a la infancia, la adolescencia y la mocedad, como también con la imprescindible presencia de las lenguas propias de Asturias en los informativos diarios. Desde Podemos Asturias siempre apostamos por unos medios de comunicación públicos, históricamente así no lo hicimos, pero tenemos claro que nada más van a tener incidencia y futuro si se ponen al servicio de la sociedad y la cultura asturiana. Queríamos preguntar, señor director general, ¿cómo valora usted la presencia del asturiano y del gallego asturiano en estos momentos en la RTPA? Y queríamos también preguntar qué programas desarrollen desde la RTPA en asturiano y en gallego asturiano sin financiación directa de la Dirección General de Política Lingüística. Es decir, ¿qué programas hacen ustedes con esos 22 millones de euros que nos decían ustedes en las lenguas propias de Asturias? ¿Cuántos minutos hubo en los informativos diarios en el último año en lengua asturiana y en gallego asturiano? Y si valora usted que la presencia de las lenguas propias de Asturias en la tele ye a fallaiza. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Voy a intentar responder a las cuestiones que está planteando o que nos ha planteado, ¿no? Bien. En algunos casos, lo que pasa es que creo recordar que estaba el señor Ripa y no usted ni el señor Menéndez Salmón en mi comparecencia anterior. Algunas de estas cosas ya se habían comentado, ¿no? Lógicamente, yo no comparto la opinión, digamos, sobre el carácter que tiene no sé si ha dicho trivial o bueno, no sé qué expresión ha usado del uso del asturiano. Mire, en este momento en RPA, por hablar de programas, estamos desde hace muy pocas semanas, meses, emitiendo por primera vez en la historia de la radiotelevisión pública asturiana un magazine de fin de semana de 2 horas de duración sábados y domingos que se llama Sentir Asturias, que creo que tiene un rigor suficiente y que por primera vez en mucho tiempo hay 2 horas diarias de programación, insisto, en fin de semana, en un horario de privilegio entre las 12 y las 2 en el caso de la radio,
este programa, en asturiano, perdón. Además hay un programa de una hora semanal, de una hora que se llama El Son, que hace Sunelipe, dedicado a la música asturiana. Y desde este año también hemos tomado una iniciativa que se llama Asturias Suena, de modo y manera que, si no el 100%, el grueso del porcentaje de la emisión musical, tanto en TPA como en RPA, es de música asturiana, de autores asturianos o de compositores asturianos y de grupos asturianos. Los espacios infantiles que ha mencionado. En la ocasión anterior ya lo había dicho, es decir, el ecosistema audiovisual ha variado en los últimos años y ya casi ninguna televisión generalista tiene espacios específicamente dedicados al público infantil, porque hay cadenas especializadas, es decir, está Clan, Boeing, Disney Channel, etcétera. No tendría inconveniente en lo personal el equipo directivo, es decir, nunca hablo solo en nombre propio, el equipo directivo de la tele no tendría ningún inconveniente en tener programación infantil, pero es un hueco difícil de lograr por lo que ha variado la estrategia. En cuanto a los informativos, existe un problema de origen de la época en la que tuvieron lugar esas palabras de José Ramón Pérez Ornella que usted mencionaba. Cuando se hizo la convocatoria de plazas para los puestos de redactor en la televisión del Principado de Asturias, no se requirió ni se pidió el conocimiento del asturiano por parte de los redactores. Aunque hemos hecho cursos, tenemos un proyecto 1 ahora que no se ha hecho en los últimos meses por culpa de la pandemia, hay muchos trabajadores del informativo que no conocen, que no son capaces de, bueno, que conocen lógicamente, pero que no se expresan, no pueden escribir o publicar o redactar noticias en lengua asturiana. Si me pregunta personalmente si creo que en los informativos de RTPA debería tener presencia el asturiano, más allá de lo que hacemos simbólicamente en la Semana de Lletres, etcétera, mi respuesta es positiva. Estamos introduciendo gradualmente piezas en asturiano, información en asturiano, desde hace tiempo, y eso no ocurría en el pasado. Hay programas, en algunos casos sí que desde hace tiempo, en el prime time, en asturiano, algunos con muy buenos resultados, algún programa clásico como Pueblos, que la lengua vehicular de su presentación es el asturiano. Tenemos un programa ahora en prime time con buenos resultados que se llama La Reválida, que también en lengua asturiana, por no hablar de la lengua vehicular de Pieces, de nuestro desgraciadamente único programa de cultura, que la voz en off es en lengua asturiana y, lógicamente, los entrevistados cuando hablan en lengua asturiana también lo hacen. Hay más, el eximo de la mención concreta de todos los programas en los que se usa el asturiano de forma habitual, el asturiano o el gallego asturiano, los programas especiales que hacemos en la Semana de les Lletres. Y luego me interesaría destacar eso, porque yo creo que hay está instalado en algunos sectores la idea de que solo hacemos en lengua asturiana los programas que financia o que colabora la Consejería de Cultura. La Consejería de Cultura el año pasado nos hizo una aportación de 100.000 euros, que eso es el 0,3% de nuestro presupuesto, el 0,3, no el 1 ni el 10, etcétera, para proyectos en asturiano. Una parte de esos 100.000 euros son para publicidad. Hay campañas publicitarias que, lógicamente, aunque quisiésemos, no podríamos dejar de cobrar, lógicamente, en las mejores condiciones, de la campaña las jornadas los actos del día de les Lletres asturianes, las campañas de escolarización en asturiano, etcétera, etcétera. Y con el restante hemos hecho algunos proyectos siempre el año pasado, estos de Sentir Asturias, etcétera, pero yo le diría, no tengo el dato, que gustosamente le puedo facilitar a usted y al conjunto de la comisión de cuántos el porcentaje porque cuando hacemos programas, estaremos equivocados en ocasión, pero hacemos programas pensando en el interés de los asturianos y no distribuimos, no decimos vamos a dedicar el 5, el 10 o lo que sea al uso del asturiano. Ya le puedo decir que solo Pueblos y Pieces, por decir algo, superan con mucho el conjunto del presupuesto de estos dos programas, supera con mucho esos 100.000 euros de la Consejería de Cultura, que insisto que una parte son para publicidad. Y sí que tengo los datos porque me los han pedido hace relativamente poco.
el porcentaje de programación en asturiano. En el primer semestre del 2021, las horas de programación total de RTPA fueron 3.388 horas y 46 minutos. Si excluimos los publicidad, informativos y deportes, son 2.698 horas. Y las horas de programación en asturiano fueron 349,30 minutos en un semestre. Es una cantidad modesta, pero es una cantidad importante. Es decir, ya le aseguro que la financiación modesta también de la Consejería de Cultura no alcanza para la emisión en un semestre de 349 horas. Lógicamente habrá quien considere que son pocas horas. Y me gustaría, no sé si me estoy extendiendo mucho, me gustaría volver a indicar que nos gustaría disponer de un mandato marco, porque ese mandato marco es un documento de objetivos. Es decir, que yo me sentiría mucho, los trabajadores de la casa y la dirección de la cadena y de TPA y RPA nos sentiríamos mucho más con unas bases más sólidas de actuación si nos estableciesen lo que establecen los contratos, los mandatos marco, que son porcentajes de programación, de programas dedicados a cultura, programas educativos, programas en lenguas, en otras lenguas, etcétera, ¿no? Buenos días, señor Oreja. Es un placer saludarle en este contexto en el que no estamos habituados a hablar usted y yo, pero bienvenido sea. Como el tiempo vuela, quería preguntarle por los trabajadores de la TPA. Usted ha mencionado que la plantilla recoge 143 trabajadores. La pregunta que le hacemos es ¿cuál es el porcentaje de externalización al que se ve sometida ahora mismo la mercantil y cuáles son las previsiones a futuro al respecto? Bien. Cuando hablo, me refiero a esos 143 trabajadores, son el personal de plantilla. Como el resto de televisiones autonómicas o de radiotelevisiones, bueno, aunque algunas tienen un formato distinto, nosotros, por exigencia legal, los informativos tenemos que hacerlos por con medios propios, cosa que no ocurre en otras televisiones, y el resto o buena parte de la programación se formula mediante eso que hemos llamado encargos de producción, porque una de las exigencias que nos da la ley es el fomento de la déjeme que lo encuentre, es decir que es algo a lo que no he llegado nunca ni en la intervención, vamos, me parece, en la intervención anterior ni en esta intervención. La ley de nuestra ley en los principios de producción y programación incluye el desarrollo de la sociedad de la información, el fomento de la producción audiovisual en el Principado de Asturias, el estímulo del sector audiovisual independiente, el desarrollo de la actividad emprendedora y el impulso a la innovación en el sector. Esto es que no se puede plantear en términos de, bueno, no se puede, quiero decir que no nos planteamos, decimos, no, tenemos mucho externalizado, sino que cumplimos un papel y creo que lo cumplimos de forma insuficiente también por problemas presupuestarios de todas las televisiones autonómicas tienen una función de mecanismo tractor del sector audiovisual en sus comunidades. Siempre cuento, y perdón si me extiendo y les estoy robando tiempo a ustedes porque entiendo que los 15 minutos son compartidos, siempre cuento que el paisaje audiovisual en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña y en Madrid menos, ¿no? O en Andalucía o en otras comunidades era absolutamente distinto antes y después de la aparición de las televisiones autonómicas. Cuando uno mira el número de empresas audiovisuales que hay en distintas comunidades autónomas, en el furgón de cola siempre están aquellas comunidades que no disponen de una televisión propia. Yo creo que la existencia de un sector audiovisual que es una industria blanca, que no contamina, que emplea empleo cualificado, con paridad de género, gente joven, etcétera, etcétera, es algo positivo, ¿no? Es decir, sin descuidar, digamos, el papel propio. Dicho lo cual, tengo que decir también que la plantilla como ocurre en otros sitios, nuestra plantilla con el paso del tiempo se ha revelado absolutamente insuficiente. Es decir, 147 trabajadores son muy pocos trabajadores para emitir 24 horas al día, 7 días a la semana, durante el conjunto 365 días al año. Como bien saben, la situación actual impide plantearse, incluso por norma de limitaciones derivadas de la tasa de reposición impuesta en su momento o aplicada en su momento por el Gobierno de la Nación. Deberíamos tener más gente, pero no actuamos con un criterio de externalización. Realicemos aquello que nosotros no podemos hacer.
para que no me quede en el tintero, y aunque igual en la respuesta obviamente va a excederse, pero espero que me la dejen colar. Hablaba usted de la generación de valor. Una pregunta que le lanzamos es si no piensa que la generación de debate público falta en la radiotelevisión pública del Principado de Asturias. Es decir, sentimos que la televisión no acaba de convertirse en ese ágora para la representación no de las mesas de los partidos, sino de la sociedad civil en su conjunto, que creeríamos realmente deseable. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Estoy de acuerdo con usted. Una de las cosas que se llevó por delante provisionalmente, porque esperemos que la situación se solucione, fue la puesta en marcha de un programa de debate, no de debate político, de debate de actualidad, con temas de sociedad, de cultura, de política cuando haya lugar, etcétera. Las limitaciones de la pandemia, no solo las presupuestarias, sino las de convocatoria de gente, la del número de personas en un plató. Estamos haciendo mesas de redacción con 2 personas, pero eso no es un debate. Es decir, no tiene sentido un debate y hasta hace nada no podíamos tener en el plató más de un número determinado de personas, al margen de que nos vimos obligados. No me extiendo, no quiero alargarme ni entrar en detalles que a lo mejor no son necesarios, pero durante la pandemia tuvimos que tener equipos en reserva por si acaso se producía un contagio en alguna de las redacciones de la radio o la tele, tuvimos a gente teletrabajando, etcétera. La situación fue muy complicada, conseguimos salir adelante, conseguimos mantener la programación. Bien, lo mismo que le decía al señor Palacios, a mí me gustaría tener más programación en asturiano, le digo a usted ahora que a mí me gustaría oír más voces. Teníamos también un programa de debate en la radio que se hacía desde esta Cámara, que se dejó de hacer por lo mismo, y aspiramos a que en breve, antes más pronto que tarde, podamos tener un programa de debate plural, con representación, oyendo todas las voces, las críticas y las no críticas, en la televisión. Y mi apuesta, y así se lo traslado al Consejo de Administración, es que sea un debate en horario de máxima audiencia, es decir, a las 10 de la noche, no oculto o no en la mañana o en la tarde o en no sé qué lugar de los fines de semana. Muchas gracias, señor Orejas. Gracias, presidenta.